¿Lo pueden repetir conmigo, por favor? Una iglesia de poder. Si nos pueden prender la luz allá atrás, de favor, para que haya un poquito más de iluminación. ¿Lo pueden repetir conmigo una vez más? Una iglesia de poder. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 16. Capítulo 2, versículos del 12 al 16. Amén. ¿Ya lo tienen? Los invito a que se pongan de pie, hermanos, y vamos a dar lectura a esta porción de las Sagradas Escrituras. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ahora quiero que por favor tomen sus lugares y voy a dar lectura a la misma porción bíblica, pero voy a leerlo en la versión del lenguaje sencillo para que ustedes puedan tener un panorama un poquito más claro de lo que realmente el apóstol Pablo nos está diciendo en esta parte de la Biblia. Aleluya. Quiero que por favor pongan mucha atención, que las mismas palabras que declara en la versión Reina Valera 1960 nos las explica con un lenguaje más común, afín al que nosotros manejamos ahora, para poderlo hacer un tanto más entendible a cada uno de los que leemos las Sagradas Escrituras. Dice: queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían, aunque ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Cuando dice aquí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, en otras palabras, te está diciendo, dedica el tiempo especial en entender lo que realmente significa ser salvados por Dios. Amén. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y les ayuda a practicarlo, y lo hace porque así a Él le place, porque así lo quiere. Hagan todo sin hablar mal de nadie, ni discutir por todo, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En ese mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes, como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Nunca dejen de creer en el mensaje que da vida, así yo podré estar orgulloso de ustedes el día que Cristo vuelva, y sabré que mi trabajo y mis esfuerzos no fueron inútiles. Lo que realmente les está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos es que el trabajo que él ha dedicado durante todo ese tiempo que les ha estado predicando, y a través de las cartas que él les escribe, no nada más cuando él estuvo presente, sino más en su ausencia, el que obedezcan la palabra de Dios y la lleven a la práctica. Amén.
Inclina tu rostro en este momento y dile al Señor: Señor, ayúdame para que realmente lo que aquí vengo a aprender cada domingo lo pueda llevar a la práctica cada día. No pueda, Señor Dios, ser una persona que solamente viene por religiosidad a este lugar, sino que verdaderamente tu palabra está en mí y obedezco lo que tú me dices día a día, en mi diario vivir. Ayúdame, Señor, porque sé perfectamente que soy débil, que tengo pruebas, tengo luchas, hay tentaciones en mi vida, pero en ti todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ti la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén y amén. Aleluya. Hay cosas que muchas veces tenemos que saber diferenciar. Una cosa es la fuerza y el dominio, y otra cosa es el poder. La fuerza es sin dominio y destruye, pero el poder edifica. ¿Cómo le dijo Dios a Pablo? Le dice: bástate mi gracia, porque no dice mi fuerza, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando realmente nosotros reconocemos que somos débiles y no nos confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestro conocimiento, en nuestras habilidades, sino que reconocemos que sin Él nada podemos hacer, estamos realmente fortaleciéndonos en el poder de Dios. Amén. Y somos así igualmente edificados. El mal gobierno ejerce la fuerza, pero el bueno es el que con poder y juicio ejecuta todas las cosas. La iglesia, cual la de Sardis, tenía fama de que vive, pero estaba muerta. Ustedes han leído los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, en donde habla de las 7 iglesias, y se jactaba cada una de ellas, pero Dios les habla diciendo cuáles eran sus debilidades. Otra, como la de Filadelfia, tiene poca potencia, mas dice que está llena de vida. ¿Cuántas iglesias existen en este tiempo que se jactan por su poder económico, por sus lujos, por todo lo que han logrado, ¿verdad? Pero han dejado lo más importante, que es el estar bajo la dirección del Espíritu Santo. Muchas iglesias en este tiempo se jactan de la multitud de gente que se congrega en esos edificios. Pero ¿será que realmente Dios se está agradando de esa multitud de gente? Porque muchos simplemente se han unido o se han congregado en esas iglesias porque les presentan espectáculos, conciertos musicales, fiestas, congresos, y han dejado lo más importante, que es la santidad, la oración, la dedicación que debe haber en cada uno de nosotros como cristianos, en el que, así como dice el apóstol Pablo aquí, ¿verdad?
asidos de la palabra en el versículo 16, para que en el día de Cristo, dice que Él pueda gloriarse de que no ha corrido en vano, o sea, de que el trabajo de cada uno de los pastores en las iglesias no ha sido en vano, sino que el constante predicar la palabra, hermanos, sea que esté yo o algún día yo deje de pararme enfrente de ustedes para predicarles, el que ustedes estén aferrados a la palabra, creyendo en aquel que dio su vida por ustedes, creyendo así, aferrándose con todas sus fuerzas a la mano de Dios, de tal forma, hermanos, que podamos estar firmes aún en los días difíciles. Qué bonito es decir, ¿verdad?, que Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso cuando todo va bien. Pero ¿qué tal cuando vienen los problemas, las dificultades, las enfermedades? ¿Será que podemos decir lo mismo? ¿Será que estamos confiando en Dios plenamente cuando nos está yendo mal? Cuando parece que entre más tú oras a Dios, parece que no hay respuesta. ¿Será que el enemigo ha empezado a sembrar la duda y la incredulidad, diciéndote, ¿en dónde está tu Dios? Mira cómo te encuentras. ¿Qué va a hacer de ti? Como la mujer de Job que le dijo, aún así te aferras a Dios, maldice a tu Dios y muérete. ¿Cuántas veces el diablo se ha acercado a tu oído y te ha dicho, ¿por qué sigues empecinado en creer en ese Dios que no has visto jamás? ¿En dónde está ese Dios? ¿A quién le ha pasado así? A mí me ha pasado, hermanos. ¿Quién es el que constantemente está tratando de engañarte? ¿Quién es el mentiroso y padre de toda mentira? Lo vimos la semana pasada. Cuando hablamos de que el hombre necesita de un mediador. ¿Te has sentido soslayado, soslayada por la situación en la cual te encuentras? Esos son los momentos en los que tú verdaderamente debes demostrar qué clase de cristiano, qué clase de cristiana eres. No solamente cuando Dios te está bendiciendo, cuando todo está muy bien. Puedes glorificar, puedes bendecir el nombre de Dios, puedes alabar su nombre con toda libertad en los momentos más críticos de tu vida. No escucho ningún gloria a Dios. O solamente creemos en Dios cuando las cosas están bien. Mira que para poder tu patrón darte un mejor puesto, primero te prueba, a ver si eres apto. No son las personas que dicen ser capaces, sino las que tienen aptitudes. ¿Tú estás apto para entrar en el reino de los cielos? Una cosa es la actitud y otra cosa es la aptitud. La palabra del Señor dice,
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué tanto tú te esfuerzas realmente por hacer la voluntad de Dios? ¿Qué tan comprometido estás con Dios? De tal forma que buscas agradarlo día a día. Y cuando hay alguna situación en la cual tú dices, he fallado, me siento triste por lo que hice en este día, por la noche, antes de irte a dormir, tocas tus rodillas y le pides perdón a Dios. Y dices, Señor, perdóname y límpiame con tu sangre. ¿Cuántos creen que esa sangre limpia tus pecados? Por eso es tan importante orar por la mañana, agradecerle a Dios por lo que Él te guardó durante la noche, porque somos tan vulnerables, hermanos, no sabemos lo que puede ocurrir durante la noche. Por eso el Salmo dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Aleluya. Él guardará tu alma. Puedes tú confiar en Él de tal forma que tú dices, sí, Señor, tú eres mi sustentador. Aleluya. El poder de la iglesia, hermanos, estriba en guardar lo que hemos recibido. La palabra del Señor dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. En otras palabras te dice, el Señor te ha bendecido, agradécele a Él por todas las cosas que Él te ha dado. Y si el Señor te ha bendecido, no solamente espiritualmente, sino materialmente, comparte con los que no tienen. Por eso dice, de gracia has recibido, por la misericordia de Dios, Él te ha dado, de eso también compártele a los demás. Si el Señor te ha dado salvación, compártele a la gente de esa salvación. Aleluya. Ora por los necesitados, ora por los que no son salvos. Ora por nuestros hermanos que sufren en aquellos países islámicos en donde, hermanos, son quemados vivos. En donde los pastores no se pueden parar así como un servidor detrás de un púlpito de frente hacia la congregación con toda libertad. Porque son perseguidos, son encarcelados, son asesinados. La palabra de Dios es palabra inspirada. Y esa palabra, dice la Escritura, que se hizo carne. Amén. El verbo de Dios se hizo carne. Esa palabra que fue pronunciada en el principio del universo, dice la Escritura, se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero que por favor no cierren sus Biblias, sino que la mantengan abierta en esa parte de la Escritura que leímos al principio, Filipenses capítulo 2, versículo 12, donde dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor, y dice, y temblor. En otras palabras, hermanos, el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que nuestra salvación es algo tan maravilloso, no es cualquier cosa, y la tenemos nosotros que mantener. Amén. Nos tenemos que sustentar en esa palabra. ¿Cómo puedes tú mantener tu salvación? Obedeciendo la Escritura.
No estoy diciendo aquí, hermanos, que tengas que hacer muchas obras buenas para que puedas ser salvo. La obra buena y mayor la hizo Jesucristo. Amén. Pero nosotros no hacemos buenas obras porque creamos que por las obras nos vamos a salvar, sino que las hacemos porque ahora estamos en la verdad. Amén. Y sabemos quién es la verdad, y la verdad es Jesucristo. Jesucristo es el que nos sostiene. Jesucristo es el que, hermanos, nos alienta a seguir adelante. Mantener tu salvación es, hermanos, simplemente agradar a Dios. Fíjense que el apóstol Santiago hace referencia a cosas tan importantes, en el que dice: tú dices que tienes fe, pero no veo obras. Muéstrame tu fe con tus obras, porque tu fe sin obras es nada. Pareciera que se está contradiciendo la Escritura, pero no es así, hermanos. ¿Cómo tú le puedes demostrar o cómo tú puedes convencer a una persona allá en la calle, o tu vecino, tu vecina, a la cual estás predicando la palabra, y te oye hablar de que deben amarse los unos a los otros, de que tienes que obedecer a Dios, y te ve hacer todo lo contrario? ¿Lo podrás convencer por tus palabras? ¿Podrás sembrar la semilla en su corazón de tal forma que él diga: realmente yo quiero ser como ellos? Hay palabras soeces, hay palabras groseras que salen de tu boca. Nuestras palabras no coinciden con nuestras acciones. Tenemos que ser coherentes, hermanos. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo actuamos? Porque hay un sinfín de ojos que nos están observando. Y el diablo constantemente nos señala, nos acusa. La santidad en la iglesia, la santidad en el pueblo de Dios es gradual, hermanos. No creemos en la santificación, sino en el santificador. Amén. ¿Sí se dan cuenta de la gran diferencia, hermanos? Hay mucha gente que se da golpes de pecho y dicen: yo no le hago mal a nadie, yo soy muy buena persona. Pero no son las buenas acciones lo que te hace estar bien delante de Dios, sino más bien el que se humilla, dice el Señor, será exaltado, y el que se exalta será humillado. Vean el ejemplo de aquel samaritano y de aquel ¿cómo se llama? Sacerdote que entró en el templo y levantaba sus manos y decía: te doy gracias, Señor, porque yo no soy como aquel. Y aquel estaba humillado delante de Dios y decía: ten piedad de mí, que soy pecador, reconociendo sus faltas, sus culpas. Mientras el otro se jactaba en su arrogancia. Dice la Escritura que salió más justificado aquel que se humilló
que aquel que se exaltó a sí mismo. Hermanos, como iglesia tenemos que reconocer que día a día nos tenemos que humillar en la presencia de Dios. ¿Cuál es el tiempo que realmente tú dedicas en estar en comunión con Dios? ¿Será que hay un tiempo especial en el cual tú te ocupas en tu salvación con temor y temblor? Ocuparse en la salvación con temor y temblor es estar, hermanos, todo el tiempo buscar agradar a Dios. ¿Cuánto tiempo doblas tus rodillas para orar? Jesucristo mismo, siendo el Hijo de Dios, no se jactó por el hecho de decir yo soy el Hijo de Dios y no necesito de la oración. Dedicaba horas enteras a la oración, porque sabía que estaba en la carne y que tenía que estar en plena comunión con el Padre. De tal forma, hermanos, que solamente así era como podía enfrentar las vicisitudes, porque estaba en el mundo. Si de alguien tenemos que tomar el ejemplo, no es de Pablo, no es de Pedro, no es de ninguno de los apóstoles, sino de nuestro Señor Jesucristo, que Él constantemente oraba y estaba en completa comunión con el Padre, hermanos. Por eso dice la palabra, velad y orad, porque no sabéis, o más bien velad y orad, porque para que no caigáis en tentación. Constantemente las tentaciones están allí, tocando a la puerta, están a la orden del día. Pero, ¿cómo podremos nosotros vencer, hermanos? Si no nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, una persona constantemente se está santificando por la palabra. Dice la Escritura, santificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que tú oras con fe. Tú oras a ese Dios que no ves. Tú invocas el nombre de Dios que no ves. Pero tú crees. ¿Tú crees en ese Dios invisible? Vamos un poquito más allá. No tan solo crees, sientes su presencia. Gloria a Dios. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios en la oración? Es que el poder de Dios se siente en la oración. Dios te habla a través de la palabra. Esta palabra viva, esta palabra llena de esperanza, esta palabra, hermanos, que alimenta y sustenta nuestra alma, nuestro espíritu. No es, hermanos, la ¿cómo se llama? El ser santificados no es un atributo, sino el poder divino que está constantemente obrando en el corazón, en el que ha nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo, hermanos, no puede estar sin tener comunión con Dios. Gloria a Dios, aleluya. No se puede dar el lujo de, en las 24 horas del día, no tener comunión con Dios.
Ese, como dice la escritura en uno de los salmos, dice, porque el alma clama con gemidos indecibles a su creador. Hay en lo más interno de nosotros, hay algo que está deseando tener comunión con Dios. O yo no sé si te has conformado solamente con venir cada domingo y decir, solamente cuando estoy aquí es cuando tengo comunión con Dios. ¿Qué dice la escritura aquí, hermanos? Volvamos a leer el versículo 12 de Filipenses capítulo 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, y es que tenemos que obedecer. Amén. No como en mi presencia solamente. O sea, no levanten la mano y digan gloria a Dios solamente porque yo los estoy mirando. Porque, hermanos, el que traten de agradarme a mí o quedar bien conmigo, eso no importa, eso no vale. Al que realmente le tienen que agradar es a Dios. Amén. Dice, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con verdadera reverencia. Eso también es lo que significa con temor y temblor. Que si estás en un lugar en donde nadie te ve y ahí eres tentado a hacer lo malo, el Espíritu Santo te redarguya y te haga entender que no lo debes hacer porque hay alguien al cual tú le debes obediencia. Aleluya. Gloria a Dios. Y Él demanda obediencia. Eso es lo que dice aquí, con temor y temblor. Aleluya. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 2, versículos del 5 al 17. Quiero que por favor pongan mucha atención a lo que nos dice la Escritura. Todo aquel que ha nacido de nuevo, dice la palabra. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a cada uno de ustedes. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Amén. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Si algo que a Dios le agrada es realmente la obediencia de sus hijos, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás, vean aquí hermanos, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto, hermanos, es tan importante porque Satanás siempre va a buscar llevarnos la delantera. Pero la palabra del Señor nos dice, pero nosotros como personas entendidas y llenas de sabiduría del poder de Dios, no ignoramos las maquinaciones del diablo. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.
porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Créanme, hermanos, que es gratificante para Dios y es un olor fragante nuestras oraciones delante de Él. Suben a la presencia de Dios y es un olor fragante delante de Dios, en su presencia, las oraciones de los santos. Amén. La vida de la iglesia, hermanos, debe ser una vida de ejemplo. Pero ¿estamos conformes con lo que hemos hecho? ¿O nos hemos conformado, nos hemos aletargado en lo que hemos logrado? ¿Nos conformamos simplemente con venir a la iglesia cada domingo? ¿Podríamos hacer algo más por la obra de Dios? ¿No estamos, hermanos, enfrascados en las cosas materiales? ¿Estamos mirando las cosas de arriba? ¿Estamos enfocados en lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros? Sí, amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Realmente hay fe? Amén, amén, amén. Nuevamente te hago la pregunta que hizo el apóstol Santiago. Si tienes fe sin obras, no sirve de nada. Muéstrame tu fe y tus obras. Es lo que el Señor nos dice en esta hora, hermanos. Es que para haber fe tiene que haber acción en nuestras vidas. Y esa acción es esperar en Él, no desesperarte en Él. Porque si tú te desesperas, entonces no tienes fe. Por lo tanto, mucho menos obras. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, la iglesia tiene que estar llena de fe. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo es que la iglesia crece en fe? ¿Qué dice el apóstol Pablo? La fe es por el oír y el oír. La fe es por el oír y el oír por la palabra. Amén. Cuando tú lees la escritura en tu casa, cuando vienes a la iglesia y escuchas el mensaje, esa palabra de poder te está alimentando tu credibilidad en Dios. Amén. No debe haber murmuraciones y contiendas entre nosotros. Más bien, ruegos y súplicas por los que están pasando por necesidades. ¿Cuántos están orando por nuestro hermano? ¿Cuántos realmente sienten esa carga en sus vidas? Y aunque no lo puedan ir a ver al hospital, cuando oran apasionadamente. Como si ustedes fueran los enfermos, como si ustedes fueran los necesitados. ¿Qué nos dice Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 4?
Vean lo que dice la Escritura, hermanos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos servir a dos señores. No podemos decir que somos cristianos y ardemos de envidia por nuestro hermano, porque a él Dios lo ha prosperado, porque Dios lo ha bendecido. E incluso no lo saludas porque hay ese resentimiento en tu corazón, porque hay esas incompatibilidades en tu vida en la cual dices que eres hijo de Dios, pero haces todo lo contrario de lo que dice la Escritura. O te alegras de que a tu hermano le esté yendo mal. Estas cosas deben desaparecer de nuestra vida. No reflejamos la luz de Dios cuando nosotros actuamos equivocadamente. Nos contradecimos cuando decimos que somos hijos de Dios y en verdad en nuestras vidas hay tinieblas. La iglesia debe estar firme por lo que nos dice Filipenses capítulo 2 versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos significa aferrados, aférrate, abrázate de Dios, cree a su palabra, vive por la palabra. Sé luz en medio de la oscuridad. Debes retener la palabra de vida. Debes practicarla en tu vida cotidiana. Si nosotros solamente decimos que somos cristianos y no vivimos el Evangelio, hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Debemos ser como Enoc. Y dice la Escritura que Enoc caminó con Dios. Enoc obedeció a Dios en medio de una sociedad totalmente corrompida en sus tiempos. Así en este tiempo, cual Enoc, tú y yo, en medio de una sociedad corrompida, debemos caminar en la voluntad de Dios. Sabemos que es difícil, pero no imposible. Amén, gloria a Dios. Porque, hermanos, en mi juventud, cuando
enfrentas las tentaciones que enfrenta cotidianamente un joven, esa palabra que mis padres me enseñaron desde niño, me hicieron frenarme en las situaciones en las que el diablo me ponía todo en charola de plata. Y ahí se cumple la escritura cuando dice, hermanos, enseña al niño la palabra de Dios, y aun cuando fuere grande, esa palabra, hermanos, por medio del Espíritu Santo, estará allí como recordándote que debes obedecer, guardar en integridad, en reverencia, con temor y temblor a ese Dios al cual tú constantemente proclamas. Porque proclamamos a un Dios vivo, hermanos. Y esa proclamación no es de que digas, es que yo soy cristiano, es que yo soy evangélico. Lo tienes que demostrar con tu vida cotidiana. A diario, la gente constantemente nos observa. El diablo está buscando el momento propicio para acusarte. Dice el Señor, no deis lugar al diablo, porque el diablo constantemente te anda merodeando como un león rugiente. ¿Han visto al león cómo caza a su presa en la sabana africana? Que con su pelaje amarillo se confunde entre la maleza amarilla de la sabana. Pero ¿qué hace el ciervo? Está distraído totalmente comiendo el pasto, come y levanta y observa para todos lados para ver si no está por ahí la amenaza. Inmediatamente escucha el ruido y inmediatamente se pone en actividad para huir, hermanos, del pecado. El diablo te anda merodeando para ver en qué momento te va a lanzar el zarpazo para que caigas en pecado, y tu desgracia y tu ruina te lleven a una situación en la cual digas, ya no me podré levantar de esta situación. Dice la palabra del Señor, el justo cae y se levanta. Amén. Tenemos, hermanos, que vivir la palabra constantemente, vivir el evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Tenemos que ser ejemplo primero en casa, enseñándole a nuestros hijos cuál es el camino que queremos que ellos sigan. Queremos que nuestros hijos sean bendecidos, tenemos que enseñarles el camino. Tú como padre, como madre, debes enseñar a orar a tus hijos, doblar tus rodillas, dejar un ratito las actividades. El quehacer jamás se va a acabar, pero el trabajo, en tu trabajo, eso continúa, pero dedicas un tiempo especial en reunir a tu familia para doblar rodillas, para pedir por las necesidades del pueblo del Señor. ¿Cómo quieres que tu hijo ore? ¿Cómo quieres que tu hijo te obedezca? ¿Cómo quieres que las cosas cambien? ¿Cómo quieres que Dios obre en tu vida, en tu familia, si jamás doblas rodillas? Si jamás te humillas delante de Dios. ¿Cómo quieres que Dios te sane? ¿Cómo quieres que Dios salve a tu familiar? Si deseas que Dios lo salve, pero nunca oras por él. Es dedicar, hermanos, el tiempo que sea necesario. ¿Cuántas horas trabajas? 8 horas diarias. ¿Cuánto tiempo le dedicamos, hermanos, para doblar rodillas e invocar el nombre de Dios?
y pedir su dirección. Enoc agradó a Dios. Y cuando agradó a Dios, testificó de Dios. Hay algo muy importante que en este momento, hermanos, Dios me hace entender. En los tiempos de Enoc, la situación de depravación estaba al límite. Y Enoc es un tipo de la iglesia. Enoc obedeció a Dios y Dios se lo llevó antes que viniese el juicio del diluvio. En estos tiempos la iglesia tiene que caminar con Dios para que la iglesia se pueda ir antes que venga la gran tribulación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios, aleluya. Cristo viene. Amén. Se ha levantado, hermanos, una inmensa ola de doctrinas erradas, equivocadas. Dice la Escritura, en los últimos tiempos se levantarían doctrinas de demonios que engañarían, si es posible, aún a los que han creído en la palabra. Si tú no estás cimentado en la palabra, serás fácil presa del engaño y del error. Muchos predicadores que predican este libro, pero no predican la verdad de este libro. Predican un evangelio a su conveniencia. Predican un cristianismo falso. ¿En dónde está la verdad del evangelio? Solamente, hermanos, por la inspiración del Espíritu Santo es que nos mantenemos en la verdad en estos tiempos tan difíciles y peligrosos. Porque muchas iglesias cristianas que en antaño predicaban y caminaban en el camino de la verdad se han desviado de la verdad. ¿Cómo sabes tú que aquí te están predicando la verdad? El Espíritu Santo es el que te dice cuál es la verdad. Porque dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y esta verdad te hace libre. Aleluya. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener la revelación del Espíritu Santo, por la cual caminemos en ese camino recto que nos lleva hacia la vida eterna en Cristo. Aleluya. ¿Cuántas veces te han tocado a tu puerta y te han predicado con una Biblia en la mano? ¿Conoces este libro para discernir entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad? ¿Conoces realmente este libro para decir, si tú recibes esa palabra porque sabes que es congruente con la palabra de Dios, o la rechazas y cierras tu puerta y no dejas que el diablo entre y te engañe? Siempre debe haber en nosotros una luz por la cual nos muestra el camino en el cual debemos andar. Miren, hermanos, hubo un tiempo que nosotros anduvimos de aquí para allá, buscando en diferentes iglesias, y yo me jactaba, porque así lo dije yo, hermanos: a mí, para que me engañen, está en chino. Pues me tragué mis propias palabras, porque Dios me hizo ver que sin Él y apartados de Él, hermanos, no podemos hacer absolutamente nada.
Y yo me hacía muy conocedor de este evangelio y me fui a meter en una iglesia con una doctrina torcida. Y ahí duramos más de un año. Ahí duramos más de un año, hermanos, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Pero en ese entonces mis padres todavía vivían y yo creo que ellos oraban por nosotros. Un día, mi esposa me hizo ver que en la iglesia en donde nosotros nos congregábamos y supuestamente nos predicaban este evangelio, era una secta. Y entonces, cuando nos dimos cuenta de esa situación, me avergoncé y le pedí perdón a Dios. Le dije: Señor, ayúdame. Reconozco mi pecado, reconozco mi maldad, reconozco mi arrogancia, mi altivez, mi jactancia. Ayúdame, y solamente que tu Espíritu Santo sea el que me dirija, el que me guíe. Cuando nos humillamos, entonces el Espíritu de Dios viene y nos guía, nos dirige, nos ilustra. ¿No dice así la palabra del Señor? Dice: y yo os enviaré al Consolador, que Él les recordará mi palabra y los guiará a toda verdad. Cuando yo entendí, hermanos, que habíamos estado en una secta, nos salimos de allí. Y empezamos a orar, pidiéndole a Dios su dirección. Y entonces el Señor empezó a acomodar todas las cosas. Y es por eso que ahora estamos aquí. Aleluya, gloria a Dios. Estas experiencias, hermanos, estas situaciones por las cuales hemos pasado, nos han enseñado a humillarnos delante de Él, porque dice su palabra: porque apartados de mí no pueden hacer absolutamente nada. ¿Qué necesitamos nosotros hacer? Ser una iglesia de poder. Amén. ¿Cómo es una iglesia de poder? ¿Cómo ustedes han leído en las Escrituras, en los Hechos de los Apóstoles, cómo la iglesia tenía poder? Porque era una iglesia que oraba, era una iglesia que ayunaba, era una iglesia comprometida, hermanos, con el Señor. A veces nos tienen que venir situaciones difíciles porque el Señor ve que somos muy glotones. Nos gusta comer demasiado, pero no decimos: hoy voy a ayunar, hoy me comprometo a ayunar, hoy quiero tener comunión con mi Dios. Amén. Quiero comprometerme con Él. Estos hombres fueron hombres que se comprometieron con Dios. Dios quiere en este tiempo que tú, como padre de familia, te comprometas primero con Dios. Si no, todo el tiempo damos patadas de ahogado y pataleamos y queremos salir a flote y no podemos, porque queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, pero nunca queremos tener una relación con Dios, porque nos cuesta trabajo, como lo dijimos la semana pasada, dejar lo que tanto nos gusta.
Apártese cada uno del pecado y busque a Dios, porque el que le busca halla, el que toca se le abre, y el que pide recibe, dice el Señor. Y como dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si le has pedido al Señor y no te ha dado, es porque hay algo que el Señor ha visto en tu corazón y no se lo has declarado a Él, y lo has tenido ahí guardadito, escondido. Por eso no recibes. Arranca esa basura. Dile al Señor: quítame esta basura, quítame esta suciedad, límpiame con tu sangre. Y entonces el Señor hará lo que Él quiere hacer, pero no lo hace porque tú no le das permiso. Y Él no va a hacer en tu vida algo que tú no le permitas hacer, porque Él es un Dios simplemente 100% respetuoso. Él respeta tu libre albedrío. Si tú le abres tu corazón y dices: Señor, aquí estoy, mira mi maldad, reconozco mi pecado, así como el rey David se humilló delante de Él y el Señor lo perdonó, hermanos, así Él quiere que tú y yo nos humillemos delante de Él y le digamos: Señor, aquí está mi vida. ¿Quieres que el Señor bendiga a tu familia? Humíllate delante del Señor. Confiésale tu pecado, confiésale tu maldad, y Él te limpiará y Él tendrá misericordia de ti, porque es un Dios lleno de misericordia y de bondad, lleno de piedad, de tal manera que Él te amó y por eso dio su vida en la cruz del Calvario. Ponte de pie, por favor.